vayan viendo, de repente eso va a ir saliendo en las primeras tareas y las primeras entregas. Así que eso es un poco lo que vamos a ver en esta ayudantía más práctica. O sea, un poco, acuérdense que este curso Proyecto Vialidad Urbana es que ustedes vayan probando cosas, tomen la teoría, la vayan aplicando a lo práctico y vayan tratando de hacer estos ejercicios lo más creativamente posible. No sé si se entendió, alcancé a explicar lo de la tarea 1, pero si es que no se alcanzó a entender mucho, ok. Lo que les decía era que está disponible en Canvas también la tarea 1, donde ustedes pueden recoger la descripción completa de lo que van a tener que desarrollar. La tarea 1 busca sacarlos del esquema tradicional de un informe y busca que ustedes, como un poco decía Franco ahí, tratar de que tomen una línea de recorrido de Transantiago en Renca, y si más de algún grupo toma la misma, se pueden distribuir, de repente toman un tramo, una parte, y la idea es que a través de un esquema de un matinal, o sea, de una entrevista radial, por ejemplo, ustedes le pongan nombre a la entrevista, nombre a la radio, al programa, y ustedes se graben en esa entrevista, busquen la creatividad, traten de salirse del esquema y plantear el diagnóstico a través de la entrevista, mostrando las cosas que faltan, los datos, qué metodología utilizaron para expresar los datos, si usaron el nivel de servicio, usaron la capacidad de transporte, qué elementos identificaron como problema, en fin. De alguna forma, con eso ustedes van a levantar esa información que les va a servir después para la entrega 1. Y lo importante ahí también es que ustedes generen cierto riesgo, generen cierta dinámica, busquen la creatividad y busquen salir un poco del esquema, ¿cierto? Busquen la improvisación de repente. Y en una entrevista ustedes van a lograr un poco eso. Cada persona dentro del grupo podría tener un rol. El rol podría ser un pasajero enojado, tal vez porque no sigue esperando la micro, no sé, el alcalde con promesas, ¿cierto? Que va a cumplir, en fin. Gente de Transantiago puede estar ahí, lo que ustedes estimen, personas con movilidad reducida, y en ese sentido ustedes pueden plasmar un poco esa vivencia poniéndose en una situación distinta a la tradicional. Entonces ustedes se ponen en ese rol y desde ese rol cada persona habla en la entrevista. ¿Se fijan? Y así van desarrollando la tarea. Ojalá que esta tarea los motive y busque un poco levantar información, ¿cierto? Que les va a servir para más adelante. Entonces esta tarea ya está disponible en Canvas. La o el representante debe subir la tarea después en una grabación. La grabación puede ser en video, puede ser sin verlo a ustedes, puede ser como ustedes quieran, en esquema abierto. Lo importante es que busquen esa creatividad, ¿ya? Pueden haber interrupciones, pueden haber publicidad, inventen lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero lo importante es el contenido también que está atrás, cómo usaron los datos, para qué lo usaron, qué quieren mostrar, cuál es el mensaje, etcétera, ¿ya? O sea que la tarea busca generar eso. Por un lado, creatividad, entregas de otra forma, y por otro lado también el contenido, ¿cierto? Que adquieran competencias, que busquen la forma de entender los conceptos y las metodologías que les vamos a transmitir un poco en este curso y especialmente en esta clase. Así que un poco aprovechen la clase hoy día, dejo a Franco y yo voy a ir ayudando ahí con los mensajes, ¿cierto?, del chat. ¿Profesor? Dime. Sí, perdón, pero no sé si no entendí muy bien, pero ¿cuál es la finalidad de esta tarea? ¿Como mostrar en nuestro recorrido de Transantiago y decir cuáles son sus problemas o no? Exacto. Identificar conflictos que ustedes encuentren y que vayan resaltando un poco a partir, les va a ayudar un poco a descubrir eso esta clase hoy día. Porque acuérdense que un poco la primera idea es que ustedes se planteen problemas. Esa es la primera etapa de este curso. Que ustedes digan, ¿qué problemas desde el punto de vista de transporte existen hoy día en el caso de estudio? Y desde el transporte lo mezclamos también con lo urbano y vamos mezclando cosas. Por ejemplo, pueden haber problemas de accesibilidad, los paraderos pueden no tener refugio, que son estos techitos, ¿cierto?, que te protegen del clima, ¿cierto?, del sol o la lluvia. Y así, ¿cierto? Entonces, Profesor, levanten esa información. Perdón. Sí. ¿Esos problemas los conocemos? ¿Se buscan? ¿Tenemos que ir y subirnos a la micro? En la explicación de la tarea aparece claramente que no es necesario visitar el lugar, porque estamos en pandemia, y lo que es importante que ustedes pueden hacer es ir encontrando información, ya sea a través de las páginas web. Ahí les mandé algunos links
que pueden permitirle a ustedes recopilar cierta información. Hoy día ustedes se meten en Google o buscan ciertos datos y les va a aparecer cierta información. Entonces, la idea es que vayan recogiendo de otras fuentes la información y vayan proyectándola a la tarea. No es necesario visitar el lugar. La idea es que ustedes, a partir incluso de esta clase que Franco ahí está poniendo su presentación, también vayan saliendo ideas que se les ocurren. Hay mucha información que está en las páginas web. Acuérdense, está la encuesta origen-destino. Ahí Franco, la clase pasada, daba alguna página web que yo se las puse también en la tarea, ¿cierto? datos.gov.cl, si no me equivoco. Hay otras páginas que aparecen en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, donde hablan de indicadores del transporte público por comuna, y hablan de cómo está la regularidad, la frecuencia, los indicadores, el número de viajes que se realizan. Y además ustedes pueden explorar por Google algunas fotos de alguna Google Street, por ejemplo, y sacar sus propias conclusiones. Y a partir de eso, expresarla en una entrevista. O si ven, por ejemplo, una vereda que no está en buenas condiciones, imaginarse entonces que ustedes son ese pasajero que espera en esa vereda y no tiene refugio y se ponen ahí a conversar. Y ojalá lo más técnico posible también. Que vayan incorporando ciertos datos, que vayan sustentando su diagnóstico no desde la guata nomás, no desde lo subjetivo solamente, sino que también de lo quanti, ¿cierto? O sea, acuérdense el nivel de servicio que combina las dos cosas, lo quanti y lo quali. No sé si respondí la pregunta, pero al final la idea es que ustedes vayan empapándose de a poco. Es primera tarea, van a ver cosas que van a ir apareciendo, hay cosas que les van a ir saliendo difíciles, pero es una primera aproximación. Sí, gracias. Ok. Y miren también noticias históricas, vean qué proyectos estaban pensando para incorporar en la comuna, pueden recrear una nota que se hizo de los vecinos. Ahí está abierto para que también pesquisen noticias, reportajes que se han hecho sobre la comuna. Ahí está abierto también a todo ese tipo de información. Bueno, y en ese sentido, esta pequeña clase les va a servir mucho para orientarlos también en cómo enfocar esa tarea 1, y es justamente qué necesito saber yo o investigar para un resultado o para un proyecto urbano. ¿Alguno de ustedes ha hecho un diagnóstico urbano como tarea en la universidad? ¿Les han pedido un diagnóstico urbano? El semestre pasado nos hicieron evaluar la construcción de un teleférico en Iquique, pero no sé qué tan cercano a un diagnóstico urbano sería eso. Ya, ¿y qué tenías que hacer, por ejemplo, en ese diagnóstico? ¿Qué tenían que levantar? Teníamos que ver los viajes que se hacían a cada zona de Iquique desde Alto Hospicio, hacia la Sofría, hacia Iquique Norte, hacia el centro histórico, por ejemplo. Los costos sociales. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, entonces alguno de ustedes ya tiene alguna idea de ciertas cosas que se deben levantar o mostrar para mostrar un diagnóstico. Entonces, parte de esta clase es determinar con una pequeña metodología básica, porque hay diagnósticos de diagnósticos, desde un diagnóstico general, que es lo que vamos a generar nosotros en este ramo, hasta diagnósticos específicos, muy específicos, que obviamente por alcances no vamos a llegar, pero sí les vamos a enseñar los alcances, qué es un área de influencia, por ejemplo, qué son los datos o variables que sí o sí tenemos que levantar para que nos vaya dando resultados de hacia dónde dirigir un proyecto urbano. Esto es muy importante. Sí. Perdón, ahí en el chat también, bueno, varios dicen que no han hecho algo así de diagnóstico urbano, pero otros también ahí, por ejemplo, Diego dice que han tenido, por ejemplo, que evaluar o medir, por ejemplo, flujos en terreno. Entonces, claro. Eso también es a nivel de flujos por hora o cosas así. Ya, buenísimo. Eso es parte de un diagnóstico, pero por ejemplo, los flujos son parte de un diagnóstico de movilidad, por ejemplo, de transporte. Pero un diagnóstico urbano es algo más integral,
en donde tomamos varias variables urbanas a nivel de equipamientos, de entender al residente de ese territorio, entender su normativa. Es como casi cuando ustedes van al doctor y les dicen, bueno, y el doctor les pregunta, bueno, ¿qué es lo que sienten? ¿Cómo están? Y en base a ese levantamiento, el doctor les dice, mira, lo que ustedes necesitan es esto. Más o menos esto es llevado a la parte urbana y de desarrollo, cómo entender el estado en que está la ciudad o el territorio que estamos abordando, para que ustedes determinen la mejor solución o la que ustedes crean que es la mejor solución para abordar o mitigar esos impactos negativos de esa zona. Entonces es algo bastante entretenido, por lo menos es entretenido para mí, y saber que ustedes como parte de los profesionales que van a estar desarrollando cosas en la ciudad, van a estar sí o sí en algún momento en algún equipo, ser parte de un equipo que levante un diagnóstico justamente para dar un resultado o una solución urbana en este sentido. Entonces, vamos aquí. Entonces, bueno, ¿qué es un diagnóstico urbano? Ahí ya me adelanté un poco y es justamente lo que les decía, es entender qué tiene o en qué estado está la ciudad o la zona que estamos analizando justamente para ver cuál es su estado actual. El entender cuál es su estado actual nos ayuda a determinar qué está bien y qué está mal, obviamente cómo potenciar lo que está bien y cómo mitigar o regenerar o mejorar eso que está mal. Es justamente lo que les decía, es como la ciudad va a donde su doctor y le dice todo lo que está bien y está mal, y justamente ustedes y sus equipos buscan la solución de la mejor manera, ya sea a nivel de movilidad, transporte, infraestructura, equipamientos, usos del suelo, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender principalmente qué es la escala en un diagnóstico. La escala simplemente mide la lupa o el zoom que nosotros queremos hacer sobre un territorio. Y principalmente hay tres, que es la barrial, que es la más pequeña, en donde tú puedes, por ejemplo, analizar un paradero de bus o una plaza o un barrio. Es la escala más pequeña a nivel de un diagnóstico urbano. Pero también está la zonal, que ya empieza a tomar un área un poco más grande, que puede ser, por ejemplo, 2 barrios, 3 barrios, 4 barrios, o cierto número de barrios dentro de una comuna. Y luego está la parte comunal, o si quieren, metropolitana o nacional, en donde ya es una escala más global. Y esto justamente está representado por la manzana, el árbol y el bosque, justamente porque es algo importante que se les quede a ustedes, que la escala la determina obviamente la empresa o la institución o el organismo que a ustedes les pide ese estudio. Por ejemplo, si ustedes lo van a determinar de parte de cero en este caso, pero ustedes van a ser libres de determinar a qué escala van a llegar en su proyecto. Entonces, como les decía, siempre que se les quede claro que por lo menos vamos a utilizar o ver en este ramo que existen 3 escalas, que cada escala puede hacerse un diagnóstico urbano a cualquiera de estas escalas, y obviamente va a depender del grado de nivel de detalle que se llegue, pero obviamente vamos a hacer un diagnóstico urbano general, ¿cierto? Así que vayan pensando también cómo ven el territorio, Renca en este caso, y empezar a decir si ustedes se van a enfocar hacia lo barrial, hacia lo zonal o hacia lo comunal, entendiendo que 2 puntos pueden estar conectados por un sistema de transporte que va a ser entre barrios o en el mismo barrio a nivel, por ejemplo, de un paradero, o va a ser una línea que es de carácter intercomunal, que es un eje importante de toda la ciudad, y obviamente esto ya le da una escala de comunal o intercomunal. No sé si tienen alguna duda sobre qué es la escala.
Al menos, Franco, en el chat no hay dudas. Ya, perfecto. Por el momento. Entonces, de ahí pasamos al área de influencia. El área de influencia, obviamente, ya determinada nuestra escala, nos va a decir cuál es nuestro límite de trabajo. Porque, claro, hay varios. Uno de los grandes problemas urbanos a nivel de análisis y proyecto es cuando tú no defines un área de influencia y te empiezas a desbordar al nivel de desarrollo de proyecto que quieres llegar. Es por eso que es muy importante que ustedes identifiquen cuál es su, después de escoger obviamente la escala, escoger también cuál es su área de influencia. Por ejemplo, supongamos que ustedes van a analizar la autopista central, que es uno de los límites o uno de los grandes ejes de Renca. Entonces, el área de influencia, obviamente en este caso también la van a definir ustedes, que es uno de los retos principales del ramo, porque como les decía, cuando a uno le piden un privado o un ente gubernamental hacer un análisis, casi siempre este ente te da el área de influencia, te da la escala, te marca el área de influencia, entonces tú ya cuentas con un área delimitada para hacer este análisis. En este caso, nosotros les vamos a dar a ustedes libertad de escoger tanto la escala como la área de influencia. Entonces, supongamos que ustedes escogen autopista central y aquí vuelven a incorporarse el nivel de las escalas. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen barrial, tenemos en cuenta que puede ser, por ejemplo, un área de influencia a 400 metros o a 600 metros desde ese eje, y eso ya les empieza a dar ciertos lineamientos de limitantes urbanas para empezar a hacer, para determinar su área de influencia. Pero si, por ejemplo, ustedes dicen, no voy a hacer barrial, sino zonal o interbarrial, obviamente esto quiere decir que ya toman 1 o 2 o 3 barrios dentro de la zona, y obviamente esto hace que su limitante se extienda un poco más porque quieren abordar cuál es la conectividad, por ejemplo, desde la autopista central, un paradero que está ahí, versus la conectividad con ese estadio que vemos casi en el centro de la imagen, ¿cierto? Y porque tienen algunos, quieren ver la conectividad también con otros equipamientos importantes que están dentro de la comuna, como por ejemplo la municipalidad o algún hospital. Entonces, eso quiere decir que su área de influencia empieza a agrandarse. Y otra está que ustedes dicen, no, nosotros queremos ver la posibilidad de la conectividad de este tramo que está por la autopista central, pero con la conectividad con todos los equipamientos relevantes de la comuna, o como este eje es fundamental en la conectividad de Renca versus toda la región metropolitana. Entonces eso les da un área de influencia a nivel metropolitano. Entonces, en este caso, la idea es que ustedes entiendan que el área de influencia es la zona que está afectada o que más afecta su eje o su zona donde ustedes van a trabajar. En este caso, ustedes van a ser libres un poco de determinar esta área de influencia, pero tienen que sí o sí saber que tienen que ponerse obviamente ciertos limitantes o ciertos márgenes para que este estudio o este levantamiento obviamente sea más acotado y dirigido. No sé si tienen alguna duda también sobre las áreas de influencia, o si Sebastián quiere aportar algo más. Yo por lo que veo en el chat no hay dudas, pero quería agregar algo súper importante que dice Franco y que tal vez ustedes lo pueden ver también esto como si fueran, pensar después más adelante, lo último que dijo Franco, esto del equipamiento y cómo se relaciona con el área de influencia y la zona, ¿cierto? O la escala. Es súper importante que vayan entendiendo también esto como si fueran capas de torta, donde ustedes también vayan identificando de alguna forma que a partir de una escala, ¿cierto? Como dice Franco, por ejemplo, si ustedes quieren partir por el barrio y decir, ¿saben qué? Quiero estudiar la accesibilidad de los paraderos, por ejemplo, entonces me voy a ir a escala barrial, por ejemplo, y quiero ver qué tan accesibles son los paraderos de cierto barrio. Ustedes pueden de alguna forma ir viendo después
cómo esa área de influencia se va conformando a partir de ciertas cosas que van levantando como si fueran tortas que van agregándole capas a esto y van poniendo, por ejemplo, la vialidad estructurante que hay, por ejemplo, la marca Franco, van marcando después, por ejemplo, el equipamiento, el estadio, no, mira, acá es importante la junta de vecinos, porque la gente camina de la junta de vecinos al paradero, no, mira, acá es importante un local comercial, acá está Correos de Chile, no sé, acá hay una plaza, acá hay... Entonces ustedes van levantando información, entonces van entregando más información como si fueran capas de cosas, de equipamiento. Equipamiento ustedes pueden clasificarlo después, como el equipamiento verde es plaza, el equipamiento azul tal vez es otra cosa y así. Entonces, y después van viendo las relaciones entre cada equipamiento, cada servicio, la habitación, la vivienda, la densidad, etcétera, y lo van relacionando con lo que ustedes quieren del punto de vista transporte, movilidad o lo que quieran estudiar, y ahí solo va a ir saliendo también el área de influencia, porque las relaciones, los conflictos van a ir saliendo de ahí. Entonces, un conflicto a nivel barrial, a nivel de paradero, va a estar relacionado con eso, con la cantidad de gente que llega al paradero, que sale. No me va a interesar tal vez 3 cuadras más allá, porque tal vez la gente no camina por ahí. Pero sí la gente que camina al lado del Servipack, de no sé qué cosa, y ahí sí me interesa. Entonces, de a poquito ustedes van a ir armando esa área de influencia a partir de esas relaciones que se dan entre equipamiento, vialidad, etcétera, y con la escala. No sé si me adelanté tal vez a lo que Franco iba a explicar adelante en las próximas diapositivas, pero no quería dejar la oportunidad de decirlo. Perdón. Sí, está bien. Perdón. No, está bien. Bueno, pero por ejemplo, para resumir eso, por ejemplo, a escala barrial puede ser, no sé si se alcanza a ver lo que estoy dibujando, o si se alcanza a ver lo que dibujé ahí, o no. Sí, se alcanza Ya. a ver. Entonces, por ejemplo, algo a nivel barrial, supongamos que ahí es un paradero de Transantiago y que la accesibilidad peatonal para entrar, por ejemplo, a este barrio, el peatón tenga que hacer este recorrido a pie para llegar. Entonces, un proyecto a nivel barrial puede ser cómo desde ese paradero, o el único paradero, supongamos que hay, la gente tiene que repartirse para entregarse a todas las zonas habitacionales. Eso puede ser un proyecto a nivel barrial, ¿por qué no? O cuál es su nivel de accesibilidad, si entrega bien, si hay de lado y lado de la vereda, cómo está ese paradero, qué nivel, qué estándar tiene, qué calidad tiene. Eso puede ser, por ejemplo, un proyecto a nivel barrial. Un proyecto a nivel zonal puede ser, ok, si aquí entrega, si aquí, por aquí pasa la línea de Transantiago, bueno, ¿cómo después me conecto a nivel de Transantiago para llegar, por ejemplo, a este equipamiento deportivo? ¿Hay o no hay una conectividad, por ejemplo? Eso puede ser también, o cómo yo llego a la parte de la municipalidad que está por esta parte, si no estoy mal. Entonces, empiezan a dar, si se dan cuenta que la misma necesidad o los mismos equipamientos o la misma movilidad dentro del ciudadano empieza a ustedes a darles ese carácter de área de influencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren conectar estos equipamientos, puede ser que su zona de influencia pueda ser esta. Y a nivel de comunal también empiezan, si hay otras cosas que aparecen por acá, bueno, ya la escala va siendo obviamente agrandándose, pero eso lo van a medir ustedes a nivel de lo que vayan viendo dentro de las variables que vayan levantando. Y aquí algo súper importante es justamente eso, las variables. Y las variables que nos ayudan es a identificar las capas, lo que decía Sebastián, cuántas capas tengo que yo levantar o entender o saber para determinar que un diagnóstico urbano va a terminar obviamente en una solución en pro de la calidad de vida de los habitantes. Y en esto fundamental es entender al usuario o a la persona, al residente, ¿cierto? Y para entender a ese usuario o a ese residente, era lo que les decíamos en las clases pasadas, que es entender la densidad total y segregada de ese punto. Entender cuántas personas viven ahí, cuántas personas viajan, cuántas personas estudian, cuántas personas no hacen nada, cuántas personas salen a trabajar, bueno, cuántos son hombres, cuántos son mujeres,
y cuál es el perfil de esa persona o de esos usuarios, porque eso va a ir determinando cuál es el perfil de las personas que habitan, justamente para empezar a dar lineamientos de hacia dónde dirigir el proyecto. Y luego entra otra importante, que es la vialidad, que son los ejes estructurantes. ¿Cuál es mi margen a nivel de vialidad? ¿Cuáles son las vías principales, las vías primarias, secundarias? ¿Cómo está? Si nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico a nivel de transporte público, es bastante importante que ustedes entiendan cuáles son los ejes estructurantes y cómo, a nivel general, cómo se estructura la movilidad ahí, por si quieren, no sé, estoy pensando en voz alta, si quieren ingresar una nueva línea, por ejemplo, saber por dónde va a ir esa nueva línea, dónde va a ser su retorno, etcétera, etcétera. También entender cuál es la capa de movilidad, cuál es el transporte público que está pasando por ahí, si hay Transantiago, si hay metro, si hay otro, por ejemplo, si hay proyectos nuevos que se están pensando o se han pensado. No sé si ustedes han escuchado bastante que se quiere desde hace mucho tiempo hacer un tranvía, o se ha pensado hacer un tranvía que se conecte hasta el aeropuerto. Bueno, si está, por dónde ir, por dónde lo piensan enviar, o si hay algún proyecto relativamente nuevo o que siempre se ha tratado de hacer, también es bueno que ustedes lo conozcan. ¿Cuál es la cobertura de ese transporte? ¿Llega a todos los lugares? ¿No llega? Hay áreas, por ejemplo, de campamentos. Hay campamentos donde están, el transporte público llega hasta allá, no llega. Necesito yo, por ejemplo, conectar esos puntos. Y a nivel general también, ¿cuáles son los paraderos? Pero no obviamente todos los paraderos de Transantiago, pero sí los más relevantes, los que lleguen a puntos relevantes de la comuna. ¿Cuáles son las estaciones más relevantes? Porque no es importante, por ejemplo, un paradero en una zona residencial, si hay 50 por ahí, pero, por ejemplo, si solo hay uno en la municipalidad o en el hospital de la comuna, bueno, saber si hay o hasta puede que no haya. Entonces, eso también es muy importante y relevante de levantar. Y de ahí entran los equipamientos, que son, por ejemplo, todos estos establecimientos públicos y privados, en donde se hacen una clasificación por usos del suelo, que los usos del suelo son los perfiles o las características de estos equipamientos, y para nombrar algunos son, por ejemplo, los equipamientos comerciales, ¿cierto? Que son todos los a nivel de tiendas, almacenes, y todo lo que tiene que ver con lo comercial. También está culto y cultura, donde están las iglesias, donde están las bibliotecas, los museos, que son equipamientos relevantes en los territorios. También a nivel educativo, hay universidades, no hay universidades, hay jardines infantiles, ¿dónde están los colegios? También qué equipamientos hay a nivel de salud u otros que ustedes consideren relevantes. Y por último, las áreas verdes, que áreas verdes, por lo menos el plan regulador mete ahí todo lo que tiene que ver, por ejemplo, desde parques, plazas, hasta las áreas verdes de los ejes vehiculares. Todo lo que tenga que ver con zonas públicas para la recreación o el esparcimiento o el paisajismo. Entonces es también importante que ustedes empiecen a levantar dónde están los parques, o hay parques, o tal vez puede que no hayan parques, dónde están las plazas, están conectados, y eso, y todas esas capas, cuando ustedes vayan levantando, les van a empezar a dar ciertos lineamientos. Por ejemplo, si ustedes levantaron la vialidad estructurante, pero se van dando cuenta que ningún área verde, por ejemplo, está conectada, ningún parque está conectado uno del otro, bueno, algo está pasando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a nivel de movilidad, ningún transporte, en un caso extremo, por ejemplo, no llega ningún Transantiago, solo llega uno? Algo está pasando, ¿cierto? Entonces, todas esa data que ustedes vayan levantando, al final, cuando las vayan procesando, las vayan comentando entre ustedes,
les van, así como al doctor, ustedes van a empezar a decir, este territorio está como un poco falto, por ejemplo, de cobertura o de transporte público, le faltan paraderos, o de mejoramiento de estos paraderos, o tal vez este eje estructurante no llega hasta donde debe llegar, sino hay que ensanchar un poco más esto, o tiene que conectar estos dos puntos relevantes, o el usuario está pidiendo algo que todavía no está reflejado en la comuna. Bueno, nosotros podemos proponer, ¿cierto? Y eso es lo importante de entender y levantar las variables justamente para saber en dónde está fallando el territorio y en dónde mejorarlo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte de la clase. Franco, yo tengo una pregunta. Dime. No me quedó bien claro qué es un eje estructurante. Un eje estructurante, ya. Mira, los ejes estructurantes, simplemente digamos que nosotros vamos a jerarquizar las vías, ¿ya? Sabemos que están las autopistas, las avenidas, las calles y algunas en su menor escala. Un eje estructurante, por ejemplo, en la anterior slide podría ser la autopista central, que es una autopista que conecta no solamente toda la región metropolitana, sino parte de norte a sur. Entonces, la idea de eso podría ser un gran eje estructurante. Una avenida puede ser un eje estructurante. Entonces, los ejes estructurantes es a nivel de escala de la vía, tú cómo se va conformando tu grilla urbana a nivel de calles. Entonces, tú puedes hacer una clasificación de vías a nivel, por ejemplo, le puedes poner nivel 1, 2, 3 y llegar a 4, siendo 1 la más de mayor carácter o de mayor jerarquía. No sé si te pude resolver tu pregunta, pero a nivel de ejes estructurantes es cómo está conformada la malla vial, pero a nivel de ejes prioritarios de transporte. Sí, gracias. Perfecto. Ahora en unos ejemplos podemos saber, más adelante hay unos ejemplos, yo creo que ahí también les va a ayudar mucho a entender y de forma gráfica esto de la vialidad estructurante, ejes estructurantes. Y algo súper importante es que después cuando estén trabajando bastantes diagnósticos o estudios a nivel de ciudad, es fundamental cuando les dicen, bueno, ahora cuáles los ejes estructurantes de tu área de influencia, tu área de estudio, y varios planes reguladores definen de diferente forma estos ejes. Algunos les llaman, por ejemplo, vialidad tipo 1, y la vialidad tipo 1 son las más jerárquicas como una autopista. Luego está la vialidad tipo 2, donde está la avenida. Otros planes reguladores le ponen de carácter 1. Así cada una tiene su nomenclatura, pero lo importante aquí es que entiendan que la división es de la más jerárquica o la que más conecta hacia una calle, por ejemplo, habitacional de un perfil muy pequeño. Y, por ejemplo, ya levantado todas las capas, ¿cierto? Todas estas variables que fuimos levantando en nuestro análisis, les va a ayudar para hacer este tipo de ejercicios. Por ejemplo, esta es una buena forma de entender cómo está este territorio o esta zona que ustedes escogieron a nivel, por ejemplo, de equipamientos, a nivel de espacio público, a nivel de cómo el peatón llega a diferentes equipamientos a nivel zonal, comunal y ciudad. Esto puede ser un ejercicio bastante interesante que podemos ver si lo desarrollamos o no, pero quería mostrárselos para ver cómo toda esa data que ustedes levantan a nivel de variables, ¿cierto?, se pueden reflejar en un gráfico. Y este gráfico lo que muestra es que, por ejemplo, su zona de estudio es la roja que está en el centro,
Y lo que hace este ejercicio es que les dice, por ejemplo, cuál es su escala a nivel de barrio, de zona o de comuna, bueno, hasta de ciudad en este caso, con referencia al grado de aproximación de los equipamientos relevantes de ese territorio. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que en el centro, en este caso era un análisis de Pedro Aguirre Cerda, de Lo Valledor, que es el centro de abastos, y era, por ejemplo, de cómo desde ese punto central rojo, por ejemplo, el jardín infantil más cercano estaba a 400 metros, por ejemplo, que un área verde también estaba a 400 metros, por ejemplo, había una iglesia de culto a 500 metros, que por ejemplo un área de atención en salud ya quedaba a 800 metros, casi 1 kilómetro, que el área verde más cercana estaba a 600 metros. Entonces, si se empiezan a dar, y por ejemplo, también caminando, una persona estaba a 50 minutos de una atención en salud, por ejemplo. Entonces, esas cosas, y a cuántos kilómetros o a cuántos metros estaba de ese sector. Entonces, este tipo de elementos empieza a darles claves de cómo las personas están, cuál es la distancia de la persona hacia equipamientos relativos, de relatividad de importancia. Entonces, por ejemplo, este tipo de ejercicios nos dicen, por ejemplo, de si un usuario tiene una estación de metro a 120 minutos, bueno, algo está pasando, ¿cierto? Y está muy lejos. Entonces, bueno, posiblemente sea, si uno fuera un gran urbanista con todo el presupuesto posible, decir, bueno, tal vez aquí puede ser que a escala barrial necesiten, ¿por qué no?, una estación de metro, una nueva línea. Para esto justamente sirven este tipo de gráficos. Entonces, para recapitular un poco lo que les decía, el análisis o el diagnóstico urbano se compone del área de influencia que ustedes determinen, y luego, en base a esta área de influencia, ustedes levantar información del usuario, información de vialidad, de movilidad, de equipamientos y áreas verdes. Y eso ustedes después lo unen y es lo que les va a dar el diagnóstico, obviamente, propiamente tal, y van a ir entendiendo qué es la falencia, qué es lo positivo para potenciar y también qué es lo negativo para mitigar. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, a nivel de usuario, lo que les decía, pura data levantada, pero también un poco procesada. Entonces, en este caso era, por ejemplo, un análisis de Pedro Aguirre Cerda, en donde con toda la información que uno iba levantando, por ejemplo, tipo de vivienda, si era, por ejemplo, tasa de ocupación de las personas, cuántos viajes se hacían por ejemplo, destino viajes generados en Pedro Aguirre Cerda. Entonces, uno empieza a graficar, ¿cierto? Por ejemplo, entender en este grado de ocupación, por ejemplo, cuántas personas están ocupados, cuántos son cesantes, cuántos están estudiando. Por ejemplo, y ese tipo de análisis te va diciendo, por ejemplo, dando el perfil de las personas. Y eso, por ejemplo, en este caso, el 20% de la población era pobre, el 10% de la población es adulto mayor. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el 70% de la población es adulto mayor? ¿Mi proyecto va a cambiar? ¿Va a seguir siendo igual el que estoy pensando? ¿O hay que enfocar, por ejemplo, un proyecto enfocado al adulto mayor? ¿Cuál es el grado de accesibilidad de los paraderos versus la población que tengo? Entonces, aquí también se levantó, por ejemplo, que había 41 establecimientos educacionales, 6 establecimientos de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco para empezar a decir que toda la data que busquemos nos va a ir diciendo hacia dónde encaminar el proyecto. Y eso es bastante importante que ustedes lo tengan en claro. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de vialidad en donde, y ahí te respondo también un poco la pregunta en la gráfica de la izquierda, por ejemplo, levantar, por ejemplo, hay un metrotren, lo grafico de cierto color, luego carreteras, ¿hay carreteras? Bueno, las voy graficando, cuáles son las vías principales, cuáles son las troncales, Transantiago, por ejemplo, hay vías secundarias, calles vecinales, y eso te va mostrando en la grilla
como tu margen, como tu grilla y tu estructura, ¿cierto? También nosotros levantábamos, bueno, cuáles son las características viales de este territorio. Y se pueden también mencionar, hay autopistas, hay calles, el grado de arborización. Bueno, uno puede llegar obviamente a ser muy, muy, muy específico, pero como les decía, en este caso va a ser un diagnóstico obviamente más general. Por ejemplo de movilidad, cuáles son los puntos de aglomeración a nivel de transporte, cuáles son puntos de discontinuidad, qué pasa con un eje estructurante que lo tapa, por ejemplo, un gran lote que está baldío. Bueno, puedo yo proyectar que esa vía obviamente conecte dos puntos relevantes, ese tipo de cosas. Y aquí podemos ver también como todas las capas unidas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los equipamientos relevantes con la malla vial, con el espacio público, con este gráfico de atributos que les decía, justamente para ir entendiendo qué es hacia dónde yo debo ir o gestionar o ir desarrollando mi proyecto. Así que esa era un poco la clase de hoy. Querer decirles que lo importante para el desarrollo de proyectos a nivel urbano es fundamental entender el territorio que ustedes están viendo, tratar de entenderlo como de la mejor forma, es su paciente. Ustedes tienen que entender en qué está bien, en qué está mal, justamente para que el proyecto que ustedes vayan o estén pensando generar de verdad cumpla con la resolución de un problema, que al final está enfocado al ciudadano que está viviendo ahí. Una cosa, gracias Franco por la presentación, súper interesante. Y una cosa que quería como comentar de lo que Franco dice, si ustedes piensan, por ejemplo, porque esto también tienen que ir trabajándolo obviamente durante el semestre y van a ir sacando cosas de acá para sus propias entregas posteriores, pero por ejemplo pensando en la tarea 1 que se viene, de repente buscar roles. Por ejemplo, si ustedes toman un trazado de Transantiago, de repente un integrante del grupo puede ser, no sé, alguien que usa el parque que está cerca y van identificando, mira, hay un parque, entonces yo puedo hacer ese rol y empieza a jugar con eso, identificar qué es lo que hay detrás del parque, cómo se conecta al recorrido, etcétera. De repente busquen esa forma, un poco lo que Franco decía, de encontrar información de eso que mencionaba ahí, ¿cierto? Movilidad, equipamiento, áreas verdes, etcétera. Y de repente buscar un poco de que cada integrante de cada grupo tome un rol desde ahí, desde el usuario, como también desde la autoridad o desde algún técnico, ingeniero a cargo, etcétera. Así que eso un poco también, vayan asociando estas clases también a sus propias tareas y que les sirva ojalá lo que Franco les presentó. No sé si hay preguntas, comentarios para Franco. Sí, algo para dejar claro es que no se asusten con la escala, ¿cierto? A veces uno ve la comuna y dicen, pueden decir, esto es grandísimo, pero justamente la idea es que vayan determinando cuál es su área de influencia, acotar muy bien el territorio que ustedes van a analizar, porque tal vez no es necesario levantar todos los equipamientos de toda la comuna, por ejemplo, si al final su área de influencia va a ser barrial, ¿cierto? Entonces, tienen que optimizar muy bien ese grado de levantamiento de las capas, por decirlo así, obviamente enfocado a la escala que ustedes vayan a desarrollar. Y toda la información está completamente disponible y abierta. Por ejemplo, los equipamientos relevantes de las comunas están en los planes reguladores, ya están definidos, ya están marcados, los ejes también están marcados, ya el plan regulador de la comuna les va a ayudar bastante. Ahí está también información a nivel de población,
les va a ayudar también a entender bastante el perfil de las personas que habitan. El plan regulador en ese sentido les puede ayudar bastante a entender el perfil de las personas, pero también las necesidades y un poco de la estructura urbana de ese territorio. Así que no tampoco, yo también me asustaba un poco cuando miraba esto a nivel de toda la escala que puede llegar a ser, pero después uno puede tomar hasta análisis a nivel nacional. Entonces, por esa parte, quitarles un poco tal vez la percepción de que entre más grande es más difícil, no necesariamente. Y bueno, por último, si tienen alguna duda, mientras vaya obviamente en el camino del levantamiento de toda la información, le pueden escribir a Sebastián, me pueden escribir a mí, o obviamente aprovechar la próxima ayudantía. Gracias. Ok, lo dejamos hasta aquí entonces. Le damos las gracias a todos y todas que participaron y especialmente a Franco por la presentación. Cualquier duda, estamos hablando por mail y yo también, como les decía en el chat, voy a tratar de subirles cierta información para que les vaya sirviendo. Ahí también comenté algunas cosas también por el chat para que encuentren información como capas de tráfico, ¿cierto? Cuando usan Google Maps y ponen la capa de tráfico, les puede aparecer cierta información que les permite saber cuál es el eje estructurante o la vialidad estructurante. Así que eso un poco, cualquier duda me escriben nomás, o a Diego o a Franco también. ¿Ya? Bueno, nos vemos entonces, que estén muy bien. Que estén muy Adiós. bien. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.